Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Soy Gisela de Kid Power Argentina y estoy presentando de nombre de Kid Power Internacional y de su directora Irene van der Sande, su directora y fundadora, que está presentando unos webinars en inglés para ofrecer ayuda en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar mundialmente, con algunas de las habilidades que consideramos más importantes y más apropiadas para esta circunstancia que estamos viviendo. Kid Power tiene ya 30 años, es una organización sin fines de lucro, líder en educación para la seguridad, que empezó hace mucho tiempo en California, en la ciudad de Santa Cruz. Y nuestra directora nos cuenta siempre y está en todos los libros también esta anécdota, que fue como la experiencia que dio inicio a la idea y a la concreción de esta organización que ya lleva más de 30 años y que tiene presencia en muchos países del mundo y que ha ayudado a más de 6 millones de personas a estar más seguros y vivir una vida más feliz, más plena, a través de la enseñanza de estas habilidades principales para la seguridad entre personas, a través de talleres, a través de sus libros, a través de diferentes artículos y recursos didácticos que están a disposición, muchos de ellos de forma gratuita y en diferentes idiomas para quienes quieran consultarlos. La anécdota que para mí fue muy importante conocerla y que le ocurrió fue una experiencia personal de Irene cuando sus niños eran pequeños. Ella se encontraba en el centro de Santa Cruz, en la ciudad donde ella vive, y se encontraba en el centro paseando con sus hijos y con algunos amigos de sus hijitos, que eran muy pequeños. Y ella estaba paseando con todos ellos cuando una persona, un hombre, se acercó y empezó a expresar diferentes cosas que hicieron sentir muy incómodos a los niños y por supuesto a Irene también, que estaba cuidando a los niños. Irene tuvo una acción positiva en ese momento, entró a la estación del metro, pero el hombre lo siguió también y los niños ya estaban muy asustados. Y en ese momento el hombre se abalanzó, acercándose mucho más y de una forma amenazante dijo que él no tenía una niña y porque ella tenía tantas niñas que se iba a llevar a una de ellas para que fuera su novia. Irene fue testigo en ese momento de lo que llamamos como el efecto de espectador, y todas las personas que estaban rodeando y viendo esa situación se quedaron congelados sin tener una reacción, sin tener una respuesta adecuada a esa circunstancia que estaba ahí ocurriendo. Irene inmediatamente dio la voz a un hombre que estaba ahí cerca de que se acercara para ayudarla, de que si no veía que ese hombre estaba asustando a los niños. E inmediatamente el hombre, cuando sintió esa presencia que se interponía entre él y los niños, depuso su actitud amenazante y se retiró. Pero Irene quedó preguntándose qué hubiera pasado si me hubiera derribado, si hubiera siquiera tocado a alguno de los niños. Y eso hizo que ella, que en ese momento se encontraba desempeñándose como directora de comunidad, de su comunidad, se reuniera con diferentes especialistas como gente de seguridad, gente de educación, psicólogos, artistas marciales, especialistas también en temas de salud,
para encontrar formas que fueran sencillas y positivas y divertidas de enseñarles a los niños y enseñar a todas las personas cómo estar más seguros, cómo prevenir problemas tan importantes como son el bullying, el abuso, el secuestro, el acoso y otras formas de violencia. Así nació Kid Power. También hubo otra circunstancia, que fue un gran terremoto que hubo en California. Y en fin, siempre los momentos desafiantes, los momentos difíciles, dan lugar a oportunidades para hacer algo creativo y positivo por nuestra realidad. Y afortunadamente, fue una ocasión en que Irene, nuestra directora, tomó esa oportunidad para hacer algo constructivo, creativo, positivo, que aún hoy, después de 30 años, sigue creciendo, actualizándose, y en este momento nos acompaña estando cada uno recluido de alguna forma en su casa, con su familia o solo, para tener herramientas muy valiosas para sentirnos más seguros con nuestros sentimientos, que es el primer tema que vamos a tratar, cómo estar más seguros con nuestros sentimientos en nuestro mundo interno. ¿Qué entendemos en Kid Power por seguridad emocional? Bueno, seguridad emocional para nosotros quiere decir conocer nuestras emociones, nuestros disparadores emocionales, es decir, qué cosas alteran, cambian, modifican, detonan nuestras emociones, y a poder hacernos cargo de estos cambios, de estas emociones que ocurren adentro nuestro, de una forma que sea apropiada, segura, saludable y oportuna para nosotros y para las personas con las que estamos. Hacernos cargo, conocer nuestras emociones nos ayuda a estar mejor, a mantenernos a salvo, de 3 maneras ante cualquier emergencia como es esta pandemia que estamos viviendo. La primera es la evitación o la prevención, la evitación de cualquier problema o situación. La segunda es la resistencia, es decir, cuando no puedo evitar estar en una situación, en cierta circunstancia, resistir. Y la tercera es la resiliencia, es decir, sobrevivir, sobrellevar, sobreponerme a esa situación y, como dijimos antes, hacer algo creativo, positivo, constructivo a partir de lo que estoy viviendo. Estar seguros, estar a salvo en nuestro mundo interno, con nuestras emociones, nos ayuda, y también con respecto a nuestros pensamientos, nos ayuda también a estar a salvo y estar mejor con respecto a nuestro cuerpo, a nuestro físico. Entonces, lo que primero necesitamos entender cuáles son estos desencadenantes emocionales, cuáles son estos factores que pueden ser palabras, que pueden ser gestos, que pueden ser pensamientos o acciones que nos detonan nuestras emociones, nos hacen explotar adentro o nos inundan adentro de emociones que si no las reconocemos se hace muy difícil poder manejarlas. En principio, estas reacciones que suceden adentro pueden ser positivas o negativas. Positivas quiere decir cuando yo me lleno de emociones positivas, ¿no? Emociones de agrado, de placer, que me gustan. Por ejemplo, cuando estoy enamorado. Cuando estoy enamorado, veo a la otra persona, me llena de emociones tan hermosas que veo muy difícil, se me puede hacer difícil reconocer y poner primero mi seguridad frente a querer complacer a la otra persona. Lo mismo sucede con un líder que es carismático y al cual
nos despierta tanta admiración que también queremos tener su aprobación, y también ese verme lleno de esas emociones tan positivas adentro, pueden hacerme también perder la perspectiva ante una situación que requiera que yo ponga mi seguridad antes que complacer a esa otra persona. Otra situación podría ser frente a, supongamos una situación en la que es una reunión familiar donde hay un hermoso bebé y un niñito pequeño que es muy tímido, y al verlo puedo sentir un montón de sensaciones muy positivas, muy hermosas, ganas de abrazarlos, ganas de besarlo, ganas de tenerlo en mis brazos, al bebé, y eso nuevamente puede hacer que yo pase un límite que ponga ante la seguridad mía y de ese pequeño estos sentimientos, querer complacer esos sentimientos. Me puede hacer sobrepasar los límites de seguridad con respecto a ese niñito. Los disparadores negativos son todas aquellas cosas que nos hacen enojar, hacer sentir toda clase de emociones negativas que reconocemos como negativas. Por ejemplo, hacerme sentir triste, hacerme sentir impotente, hacerme sentir frustración, hacerme sentir inútil, desvalorizado, enojado, me pueden hacer sentir rabia, en fin. E incluso todas estas emociones pueden estar juntas, y entonces en determinado momento algo me hace sentir todas estas cosas juntas y no sé cómo manejarlas. Vamos a probar algunos ejemplos de respuestas que puedo tener ante estos disparadores. La primera la caracterizamos como ¡ah!, ¿no? Algo que me hace cerrar y me hace como este gesto de que me impacta la emoción de una forma que algo me dolió, algo entró en mí y me dolió. Ouch, decimos en inglés. La segunda es ¡hey!, cuando algo me enoja. ¡Hey! ¿Cómo? Eso es hacia afuera, me despierta esto de agresión hacia el otro. Otra reacción puede ser congelarme, por ejemplo. Y bueno, ustedes pueden probar estas reacciones. ¡Auch! O ¡ey! O cuando me asusto. Otro detonante. Por último también, y esto es también algo muy común, frente a algo que veo que otra persona necesita o algo que se genera, ¿no? Detecto un problema, la emoción me lleva inmediatamente a querer solucionarlo, y adentro mío estoy como acelerado y en un constante decirme a mí mismo, tengo que hacer algo, tengo que solucionarlo, tengo que hacer algo, tengo que solucionarlo. Esa es otra forma de reaccionar. El último tipo de reacción es frente a un ataque, a un disparador emocional. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Entonces vamos a practicar, ustedes practiquen ahí donde estén, y les aconsejamos siempre en Kid Power practicarlo, hacer estos gestos en el cuerpo para que ustedes puedan, su cuerpo les permita recordar esto que están aprendiendo en el momento en que estos disparadores se presenten y puedan reconocer estas emociones. Entonces la primera es ¡ouch!, cuando me siento que algo entró en mí y me ofendió y me detonó. La otra es, eso es hacia adentro, ¿no? La segunda es ¡hey!,
Cuando yo me voy hacia adelante y voy a atacar al otro, voy a contraatacar porque me sentí atacado. La tercera es cuando me quedé paralizado y no sé qué hacer. Me quedé como congelado y no sé qué hacer frente a esto que pasó, que me dijeron, que hicieron, que vi. La cuarta es, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que solucionar esto, tengo que solucionarlo. Ese piloto automático de preocupación. Y el último es, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Desengancharme, desentenderme del problema como una reacción frente al conflicto que se presenta. Esos serían todas las reacciones, los tipos de reacciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ataques? Los tipos de ataques emocionales se engloban en 3 grandes grupos. Los primeros, tienen que ver con hacerme sentir que no valgo nada. Esa es la característica. Estos son los insultos, los agravios, los prejuicios, todas las cosas que implican de alguna manera que yo no valgo para nada por alguna razón que tenga que ver con mi apariencia física, con la forma de mi cuerpo, con cualquier rasgo corporal, mis ojos, mi pelo, el color de mi piel, cualquier cosa que tenga que ver también con mis valores, las cosas que son importantes para mí, mis creencias. También pueden ser atacadas las personas que yo quiero, mi familia, mis seres queridos, mi comunidad. Eso también puede hacerme sentir este ataque. Mi identidad, de cualquier manera que sea, mi identidad, mi género, mi percepción de mí mismo. Cualquiera de estas cosas son de este primer grupo de ataques emocionales. El segundo, como característica, tienen el hacerme sentir que no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada frente a este ataque que yo pueda hacer. Como por ejemplo, en una pareja que uno le diga al otro, yo soy el que manda, yo soy el que trae la plata a la casa y tenés que hacer lo que yo digo. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar esto. Otra situación podría ser de un adulto hacia un niño. Yo soy el adulto, vos sos el niño, tenés que hacer lo que yo digo, o si no, va a pasar tal cosa. Y no hay nada que puedas hacer. En el primer caso, la amenaza sería, tenés que hacer lo que yo digo, o si no, como yo soy el que traigo el dinero a la casa, no vas a tener mi respaldo. El dinero lo traigo yo, lo manejo yo, y vos tenés que hacer lo que yo digo para que yo te sostenga económicamente. El tercero podría ser una situación de trabajo en que un superior nos dice, yo soy el jefe, acá vas a perder el trabajo si no haces lo que yo te digo. Te vas a quedar sin trabajo o no vas a tener ese ascenso que tenías prometido porque tenés que hacer esto que yo digo, cosas que sean contra nuestros valores, contra nuestra persona, contra nuestros intereses. Todas estas cosas son dentro del segundo grupo que podrían ser englobadas como amenazas, ¿no? Donde nos hacen sentir que no hay nada que yo pueda hacer para revertir esa situación y el otro es el que tiene el poder frente a mí. Eso sería lo que genera en mis sentimientos. El tercer grupo es por ahí el más difícil de reconocer y tiene que ver con una persona que nos hace sentir con sus palabras, con sus actitudes, que quiere que cuiden de esa persona. Cuida de mí, cuídame. Esto
puede ser, por ejemplo, una persona que llega tarde al trabajo y me dice no le digas nada al jefe porque voy a tener un problema. O puede ser alguien que dice haz este trabajo, esta tarea que nos dieron en el colegio, hacela por favor para que yo no me saque una mala nota. O puede ser alguien que dice que guarde un secreto porque si no también va a tener un problema. Y todo esto nos hace que nosotros sintamos o pensemos que es más importante cuidar a esa persona que cuidar de nuestra propia seguridad y anteponer nuestra propia seguridad. Nos predispone a que nosotros bajemos la guardia y, y hagamos esto, ¿no? Para cuidar a esa persona, hagamos algo que no es lo apropiado, que no es lo seguro, que no es en nuestro propio interés, según nuestros propios valores, para cuidar a esta persona. Esto sería el tercer grupo. Hay un ejemplo que dio Irene en su webinar, un ejemplo bastante contundente de este Cuida de mí, donde su hija, la hija de Irene, siendo jovencita, había salido a correr por el barrio cuando vio que pasaba un auto y que de repente daba un volantazo y se frenaba, cayendo su cabeza sobre el volante como si hubiera tenido un ataque, ¿no? Un ataque o de repente se hubiera desvanecido. Estaba como que hubiera quedado inconsciente. Y la hija de Irene, que sabía cómo hacer estas maniobras para salvar a una persona y demás, pero también recordaba estas habilidades de Kid Power, de que cuando sucede algo así, nosotros también tenemos que buscar ayuda y no acudir inmediatamente, sino pedir nosotros ayuda. Lo que hizo fue ir corriendo a buscar ayuda para rescatar a esta persona que estaba en problemas, en vez de ir directamente a hacerle alguna maniobra y acercarse directamente a esta persona estando sola, sin nadie alrededor que pudiera ayudarla y asistirla a ella. Y lo que ocurrió fue que cuando ella se fue corriendo para buscar ayuda, la persona inmediatamente, evidentemente no había tenido ningún ataque, se incorporó, encendió el motor y salió manejando y huyó. Este es un ejemplo excelente para saber que no tenemos que lo peligroso que puede ser para nosotros reaccionar directamente con lo que nos hace sentir en un determinado momento otra persona que tenemos que cuidar de ellos y no olvidarnos de cuidarnos primero a nosotros mismos. Bueno, una vez que hemos aprendido cómo funcionan nuestras emociones, qué tipo de desencadenantes pueden ocurrir, qué tipo de reacciones, qué tipo de respuestas pueden ocurrir dentro nuestro y cuáles son los tipos de ataques que nosotros podemos recibir o nosotros también perpetrar para poder reconocerlos y entenderlos. Vamos entonces a desarrollar y aprender 10 habilidades de Kid Power para nuestra seguridad emocional. Para todas las edades están comprobadas, están comprobadas por nosotros y por nuestros alumnos también. Y vamos a empezar por la primera, que es el poder de calmarnos. El poder de calmarnos nosotros lo desarrollamos y lo practicamos de esta forma. Nos ponemos derechos, nuestra espalda erguida, nuestras palmas juntas, respiramos con calma, inhalamos y exhalamos. También tenemos nuestros pies bien apoyados, nuestras plantas de los pies, sentimos nuestros pies
bien apoyados en el suelo y podemos mover nuestros dedos para hacer contacto con el suelo, con la tierra, y también traemos a nuestra mente, junto con estos tips de nuestro cuerpo, también traemos a nuestra mente algo que nos haga sentir calma, paz, algo que nos traiga a una emoción calma y tranquila. Esta habilidad, este poder de calmarnos, hay muchos ejemplos de ellos y creo que todas las personas que enseñamos Kid Power lo usamos también cuando vamos a dar clase o cuando tenemos que estar frente a muchas personas, y por supuesto en nuestra vida con diferentes situaciones. Pero hay un ejemplo que dio Irene en su webinar, el ejemplo de Christopher. Era un niño en un taller que se estaba dando de Kid Power, para niños con dificultades, y él en particular era un niño que tenía ataques así de rabia, de ira, y explotaba de repente, y después de haber aprendido estas habilidades, en un momento en la misma clase se produjo esta reacción de Christopher, y él, su maestra se le acercó, hizo contacto visual con él y le recordó: Christopher, tu poder de calmarte, y se lo recordó con su cuerpo, mostrándole sus manos, y Christopher con esa ayuda pudo recordar y practicar este poder, y se calmó enseguida. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero bueno, quiero que lo practiquen ahora en este momento. Entonces vamos a sentarnos allí donde estén, la espalda derecha, relajada, y las manos, las palmas juntas, haciendo contacto, los pies también bien apoyados en el suelo, las plantas, podemos mover un poco los dedos de los pies para sentirlos. Acompañamos esto con una respiración profunda, una o varias, lo que haga falta para centrarnos, y acompañamos esto con un pensamiento, un recuerdo de algo bonito, algo pacífico, algo que nos traiga calma y paz a nuestro interior. Esta es la primera práctica. La segunda habilidad, la segunda técnica, es un mosquitero. Un mosquitero. El mosquitero es algo que nosotros ponemos en la ventana. Es una pantalla, un filtro que permite que entre el aire fresco al interior de la casa, y a la vez impide que entren los insectos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviera ese mosquitero un pequeño agujerito donde pudiera pasar una mosca, sería un problema, pero sería algo molesto, pero sería más importante el problema que se genera si entra una avispa, por ejemplo. Entonces, esta habilidad, que nosotros ahora la recordamos con este nombre de mosquitero, antes en Kid Power era otra imagen para recordarla, y era una membrana semipermeable que todas las células de nuestro cuerpo tienen. Todas nuestras células tienen una célula que es que la protege a la célula y que la cubre completamente, que tiene justamente esta característica de dejar entrar el oxígeno y los nutrientes para la vida y para la salud de la célula, y mantiene afuera las toxinas, desecha las cosas que no son, que son venenos
para la célula. Entonces esto hace a la salud de la célula, porque obviamente que si la célula no tuviera esta protección y no supiera diferenciar entre las cosas que son nutrientes, el oxígeno que necesita, de las toxinas y dejar entrar lo tóxico, o no supiera desechar las toxinas y los venenos, la célula moriría. Y si una cantidad suficiente de células experimenta esa falta de protección, nosotros mismos moriríamos. Entonces, esta función de esta membrana es súper importante. Bueno, entonces nosotros en Kid Power, antes de simplificar esta técnica en el mosquitero, lo que hacíamos era sentir e imaginar como si nosotros fuéramos las células, que estamos protegidos por esta membrana semipermeable, donde podemos discriminar qué cosas dejar entrar, qué cosas son buenas para nosotros y cuáles en cambio no. Entonces, el mosquitero, que es lo que nosotros vamos a practicar, porque es una forma más simple que hemos encontrado en Kid Power para esta técnica, es representada con este gesto, ¿no? Cruzamos los dedos y vemos que a través de esos agujeritos nosotros podemos ver, ¿no? El aire también pasa, pero con esto representamos que nosotros dejamos afuera todo lo que sea nocivo para nosotros, lo que no nos signifique una información o una cosa positiva para nosotros. Vamos a practicar entonces de esta forma. Yo voy si ustedes están en pareja, uno va a decirle a la otra persona algo de una forma grosera, algo que mezcla una cosa de verdad con algo que es ya insultante. Por ejemplo, puede ser que yo le diga a la otra persona, si por ejemplo es mi hijo: estoy harta de que siempre estás haciendo todo mal. ¿Por qué no lavaste los platos? Anoche me dejaste todos los platos sucios cuando tocaba a vos lavar los platos. Entonces mi hijo lo que puede hacer es poner su pantalla y dejar entrar la información de que le tocaba a él limpiar la cocina anoche cuando nos fuimos a dormir. Le tocaba a él. Eso es una información, él la deja entrar. Lo que no deja entrar es: siempre haces todo mal. Esto es un insulto para él. Entonces esto no hace algo positivo para él y no es información útil. Él no la deja entrar. Pueden practicar eso ahora entre ustedes. Vamos a ver ahora la tercera técnica. La tercera técnica de seguridad emocional se trata de quitarles, de retirarles, de sacarles el poder a las palabras que nos detonan los sentimientos. Hay un ejemplo que Irene da en los webinars y es con respecto a un instructor de Full Power que estaba en Suecia. Entonces estaban en una práctica en donde tenían que practicar insultarse y responder frente a esos insultos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Irene dijo un insulto, que no lo vamos a repetir, el instructor sueco le respondió con el mismo insulto, pero en sueco. Entonces Irene se echó a reír. Y desde luego tuvieron que explicar que bueno, y qué es lo que estaba pasando, porque no estaba surtiendo efecto el insulto. Y esto es porque a veces le damos demasiada importancia a una palabra que en definitiva, ¿qué es? Un conjunto, una serie de sonidos. Entonces, en ese ejemplo quedó demostrado que la misma palabra dicha en otro idioma no tiene ese poder sobre nosotros de hacernos sentir mal o sentirnos insultados. Y Irene lo comprobó porque se sintió con ganas de reír en vez de sentirse mal. Hay otro ejemplo
y de otras formas que se pueden hacer, y de ahí provienen esta técnica de quitarles el poder a las palabras. Otro ejemplo de un niñito de jardín de infantes que cuando preguntaron en una clase de Kid Power cuáles eran las palabras que les hacían sentir mal, el niñito dijo que le hacía sentir muy triste cuando le decían que era un nene llorón. Entonces Irene escribió la palabra en el pizarrón y la escribió también en un papel luego, porque los niños no sabían todavía escribirlo, pero ella lo escribió. Y entonces les preguntó a los niños, bueno, a ver, ¿de qué están hechas las lágrimas? Y entonces los niñitos dijeron, están hechas de agua. ¿Y qué más? Dijo Irene. Y también tienen sal, porque son saladas. Muy bien, dijo Irene. Y también, además de agua y sal, lo que tienen las lágrimas son sustancias tóxicas que produce el cuerpo cuando estamos estresados. Entonces, cuando nosotros lloramos, a través de las lágrimas, eliminamos todas esas sustancias que nos hacen mal. Ah, dijo un niñito, entonces quiere decir que cuando lloramos, nosotros estamos practicando Kid Power. Exactamente, dijo Irene. Entonces el niñito comprendió, aquel que se sentía muy dolido cuando le decían que era un nene llorón, que en realidad él estaba practicando su poder cuando lloraba. Entonces le quitó con esa práctica el poder de hacerlo sentir mal a esas palabras. Otra forma, y bueno, cuando también lo habían escrito en un papel, entonces el niño también tuvo la oportunidad de arrugar ese papel y botarlo a la basura. Esa es otra técnica, ¿no? Se puede escribir esas palabras y también tirarlas a la basura. Y finalmente, lo que también podemos hacer es que cuando una palabra, también como es un sonido simplemente, para tomarla realmente y entender que simplemente es un sonido y quitarle ese poder tan grande que tiene algunas cosas de hacernos sentir mal, es poner ese sonido al lado de otro sonido de algo que nos gusta mucho. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a practicar, ustedes piensen en este momento, cada uno en sus casas, donde estén, piensen en esa palabra que quisieran practicar con esta técnica para quitarles realmente ese poder tan grande que tiene. Podría ser, y yo voy a dar un ejemplo mío, cuando Irene, la primera vez que practicamos, y también era por Skype, en ese momento, hace muchos años, y entonces me dijo, bueno, ¿qué te gustaría practicar? ¿Qué palabras, hay algo que te digan que te haga doler mucho? Entonces yo pensé en ese momento que mis hijos eran pequeños, pensé que me ofendía muchísimo y me ponía muy mal que mi mamá me dijera que era una mala madre, que era una mala mamá. Entonces practiqué con esas palabras. Entonces, si ustedes practican esas, como yo voy a practicar ahora, voy a poner las palabras mala mamá junto con algo que me gusta mucho y que es un ejemplo clásico en Kid Power, que es la pizza, algo que me gusta mucho. Entonces voy a decir mala mamá, pizza, mala mamá, pizza. Y puedo repetir, ir y volver con esas palabras y entonces voy a ver que una al lado de la otra pierden ese poder tanto de que sea algo tan bueno como algo que me gusta, como algo tan malo si me dicen esas palabras que no me gustan. Ustedes pueden practicar también con su comida favorita o con algo que les gusta mucho hacer o lo que sea, al lado, poniéndolo al lado y diciéndolas repetidamente junto con algo que les detone emociones desagradables o inconvenientes. Vamos a ver ahora la cuarta técnica que se llama el impermeable emocional.
¿Un impermeable para qué sirve? Para que cuando yo salgo afuera y si el tiempo está tormentoso y si le larga llover, yo pueda protegerme del frío, de quedarme mojado y del viento y bueno, de todas estas cosas. Frente a una tormenta emocional, que puede ser alguien que está enojado, alguien que, como un cliente que me viene a reclamar algo de una forma grosera, un servicio que no le gustó, un producto que le vendí que tenía alguna falla, puede ser mi pareja, puede ser mi hijo, puede ser cualquier persona que desata una tormenta emocional, lanzando igual que como una lluvia o como una tormenta, agravios, insultos, información mezclada y, y, y desatando algo que se puede, al no parar, se puede convertir en algo muy, muy peligroso, ¿no? Muy, muy riesgoso. Entonces, frente a una situación, igual así nos podemos sentir así, como cuando nos agarra la lluvia, nos podemos sentir mojados, nos podemos sentir destemplados, nos podemos tomar frío, incluso nos podemos enfermar. Así también con una tormenta emocional nos puede pasar otro tanto. Entonces, lo que hacemos es usar este impermeable emocional que al ponernos nos protege nuestras emociones, conservando esa temperatura ideal. Así como un impermeable no permite que entre el frío, que entre el agua, que entre el viento, el impermeable emocional no deja que entren los insultos, que entren los agravios y no cambia mi temperatura emocional. Entonces lo que yo hago es mantener ese bienestar emocional sin que me afecte para poder yo desescalar la intensidad de esa conversación que puede conducir a una pelea, a una discusión más fuerte. Entonces, ¿cómo se practica esto? Esto se practica con una persona que va a hacer la tormenta emocional y la otra que se va a poner el impermeable. La persona que desata la tormenta emocional lo que va a hacer es decir nada con un contenido que realmente con la persona con la que practica, si ustedes están con su familia, realmente con su pareja, con su hijo, no van a poner en esa práctica las palabras reales que podrían despertar un conflicto para practicar, sino que simplemente van a denotar esta intensidad gritando, bla, 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 porque vos siempre bla, 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 y cuando yo te pido una cosa, vos bla, 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 bla. De esa forma, la persona que desata la tormenta emocional denota y hace que la otra practique. Entonces el que va a practicar estar con su impermeable, lo que va a hacer es desescalar esto y lo que va a decir, si supongamos que fuera la mamá que le dijo que tenía que hacer un mandado y no lo hizo, va a decir, te quiero mucho, lamento que te sientas así, podemos hablar después. Si fuese que fuera la pareja y que están en desacuerdo, pueden decir algo muy poderoso que es, podemos estar en desacuerdo y está bien. También se puede decir, me importa lo que pienses, para no desestimar, para que no parezca que nos estamos desentendiendo de la cosa, sino que simplemente estamos llevando esto hasta esperar a que pare esa tormenta para poder entendernos, ¿no? O para darle una solución. En ese momento no es posible irnos, suponiendo, ¿no?, que vamos a usar esta técnica, es porque no podemos poner límite, porque necesitamos ponernos de acuerdo o porque no me puedo ir físicamente de la situación y tengo que decir algo. Entonces, de esta forma yo desescalo, desintensifico, aplaco esa tormenta del otro hasta que
la tormenta pare y se puedan entender. Vamos a ver ahora la quinta técnica. Esta técnica se llama "eso no es cierto", y la usamos cuando la otra persona nos habla y en esa comunicación nos está diciendo algunas cosas que son ciertas y que son información que es útil, y otras cosas que no son ciertas y que además son negativas de alguna forma, o son insultos, o son cosas inapropiadas. Entonces esta técnica se usa, además de decir eso no es cierto, hacemos un límite, ponemos límite ayudados por una actitud corporal que es una valla que nosotros formamos poniendo nuestras manos a la altura de la cintura, ¿no? Con las palmas hacia abajo, de manera que se forma como una barrera. Esto forma un límite físico, y esto se junta con el decir "eso no es cierto". Cuando nosotros practicamos, usamos este tipo de comunicación que tiene mezcladas estas dos cosas, ¿no? Y los ejemplos que Irene dio en el webinar, uno de ellos es con respecto a un consultor de Kid Power, alguien que trabajó en Kid Power por mucho tiempo y que provenía de Pakistán. Y él estaba invitado a viajar y a capacitarse en Estados Unidos, justo cuando, poco tiempo después de los hechos de septiembre, de las Torres Gemelas. Y él, debido a que era musulmán y venía de Pakistán, no consiguió la visa. Entonces Irene se comunicó con él y en aquella época no teníamos disponibles herramientas para comunicarnos visualmente, entonces fue una llamada por teléfono en la cual Irene le dio algunas herramientas, algunas técnicas como las que hoy estamos compartiendo, y eran con respecto a diferentes, a la situación que había vivido y otras situaciones. Y le preguntó a Irene qué cosa quería practicar que fuera de este tipo, ¿no? Que tuviera estas características, de algo que, por ejemplo, tuviera que ver con algo que era físicamente o con respecto a su persona, sí, algo cierto, y algo que agregaba un juicio de valor que no lo fuera. Y entonces esta persona le comentó a Irene que él le faltaba una falange de un dedo, y que quería practicar eso porque en algunas ocasiones había sufrido, digamos, por parte de él mismo y de otras personas que le dijeran que valía menos como persona por tener debido a un accidente, esa diferencia, ¿no? en su cuerpo. Y entonces dice Irene que le explicó la técnica, y cuando le tocó decir esto, ¿no? Le dijo Irene, para que practicara: no eres una persona completa porque te falta un dedo. Y entonces escuchó que le decía desde el otro confín del mundo, decirle firmemente: eso no es cierto. Y entonces esta persona agregó: Irene, ahora entiendo por qué es importante practicar y decir las cosas, ¿no? El simple hecho de nombrar estos sentimientos y estas cosas con sus palabras hacía una gran diferencia. Y bueno, esa es la forma en que se practica. Se dice, también Irene comentó
que cuando era pequeña sentía, no les gustaba su pelo, que tiene rulitos, y a ella no le gustaba, le parecía que las chicas para ser bonitas tenían que tener el pelo lacio, y ella también quería tenerlo así. Y adentro de ella estaba esa realidad de cómo era su cabello, junto con esa idea o ese sentimiento de que como no tenía el cabello como tenían las otras chicas, entonces quería decir que ella era fea. Y eso no era cierto. Entonces, este tipo de comunicaciones ambiguas las practicamos de esta forma. Cuando alguien nos dice una cosa que es cierta y además le agrega esto, nosotros decimos eso no es cierto y agregamos ese límite con el cuerpo para diferenciar lo que aceptamos y lo que no aceptamos. La técnica número 6 es regular la distancia emocional. Esto quiere decir que nosotros regulamos o ajustamos la apertura de nuestra emoción hacia la otra persona dependiendo de cómo es su conducta, dependiendo de cómo la otra persona se comporta. Por ejemplo, si yo tengo un encuentro con un amigo que hace mucho que no veo, ¿no? Me encuentro con este amigo y entonces al verlo me da una gran alegría, él también, entonces nos abrazamos, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto de verte. Él dice lo mismo, qué gusto de verte. Tanto tiempo hace, y el otro dice, sí, sí, realmente hace mucho tiempo, pero yo te mandé algunos mensajes y vos no me contestaste. Siempre haces lo mismo. Y cuando empieza a cambiar esa actitud del otro, mi apertura se va ajustando y yo físicamente, para practicar, voy tomando distancia de la otra persona y ya no estoy tan próximo por más que antes lo haya estado. La práctica se hace así, regulando esto físicamente, con conversaciones que sean relevantes según la edad y según la situación, y este distanciamiento o acercamiento se va haciendo de manera física. Pero el hecho es que no necesitamos hacerlo físicamente. La práctica podemos hacerla así, pero esta regulación se puede hacer directamente de forma interna. Yo internamente tomo esa distancia emocional con el otro cuando percibo que se cambia su actitud hacia algo hostil o inapropiado de cualquier manera. La séptima técnica se llama redireccionar con amor. Esta técnica se utiliza para llevar a otro lugar, en otra dirección, una conducta que sea inapropiada. Un ejemplo que pone Irene en sus webinars es de las clases y los talleres que ella ha dado con mamás adolescentes que tienen relaciones muy inseguras con los papás de sus bebés. Y en estas prácticas se hacen roleplays donde unas con otras, las chicas, practican diferentes ejemplos de situaciones que ellas traen de su experiencia. Y por lo general estas situaciones rondan siempre en lo sexual. Y entonces una situación para practicar esto es precisamente cuando una de las personas quiere tener intimidad y la otra no. Entonces en la situación en que una persona quiere tener intimidad y la otra no quiere y le dice, por ejemplo, ante la invitación, le dice, no tengo ganas, no, estoy muy cansada, recién llego de trabajar. En estas prácticas a veces la persona que recibe esa negativa dice cosas como
ante este rechazo, dice cosas como: me estás engañando, estás con otro, no me deseas más, no me querés más, no me deseas. Y estas cosas hacen que por ahí la persona reaccione diciendo: ¿quién sos vos para hablarme así? ¿Quién sos vos para decirme esto? En las prácticas ha sucedido que las reacciones en el seguir la conversación llevaban a esto. Entonces, en estos casos, lo que recomendamos nosotros es redireccionar la conversación a otra cosa. Cuando una persona está buscando intimidad, entonces lo que hacemos es direccionar y no reaccionar frente a ese decir: me estás engañando, estás con otro, o mencionar incluso a una persona determinada, ¿no? Acusándola o con un ataque de celos. Antes de llegar a eso, redireccionar la conversación hacia otra cosa, como por ejemplo ir a hacer otra cosa, o ir a buscar un café, o ir a buscar algo para comer, o ponerte a hacer otra cosa, ir a bañarte, no sé, hacer otra cosa y redireccionar con amor, es decir, diciendo a la persona que me importan tus sentimientos, dándole a entender y diciéndole eso, y no entrando en una discusión sobre esos sentimientos y sobre lo que hay que hacer a continuación. Ahora vamos a ver la técnica número 8, que es el basurero de Kid Power. Cuando a nosotros nos dicen algo que nos lastima, a veces nos lo dicen más de una vez, a veces nosotros también decimos estas cosas, y cuando nos dicen cosas que nos lastiman, nosotros dejamos que entren en nuestro corazón. ¿Qué tal si nosotros, en vez de dejar que entren estas cosas, podemos reconocerlas con todas estas cosas que hemos aprendido hoy y hemos estado practicando? ¿Qué tal si reconocemos que estas cosas nos lastiman, que no son útiles, que no son constructivas, que no son positivas para nosotros, y las tiramos a la basura? En Kid Power tenemos una práctica muy hermosa y muy poderosa que sirve para recordar que tenemos que tirar estas palabras a la basura. Y la hacemos con nuestro propio cuerpo, formando un tacho de basura, ¿no? Bote de basura. Entonces, con una mano la ponemos en nuestra cadera, y en el hueco que se forma va a ser nuestro basurero personal. Ahí, cuando recibamos una palabra que nos va a lastimar, que es algo hiriente, las vamos a atrapar en el aire y las vamos a arrojar en ese tacho de basura que he formado. Hay que pensar para esta práctica qué cosas nuevamente, cuáles son esas palabras que queremos practicar, que queremos tirar realmente a la basura. Hay muchos ejemplos y muchas anécdotas, muchas historias en Kid Power sobre esta técnica maravillosa. Yo quiero contar la mía porque cuando a mí Irene me preguntó, cuando yo tuve que hacer mi práctica, también me di con que me acordé que algo que no me gustaba era que me dijeran que no servía para el arte marcial que me gusta, por la forma de mi cuerpo, porque era peticita, porque era demasiado pesada, y eso me hacía más lenta, y una serie de cosas que no eran ciertas, pero bueno, yo practiqué con esas palabras. Entonces, demasiado lenta eran las palabras que quería practicar. Entonces, ¿qué hice? Agarré esas palabras y las tiré a la basura. Demasiado lenta, tiré a la basura. Y después
la práctica se completa diciéndome algo positivo para mí misma, algo que sea sincero y realmente que yo lo sienta así. Y en este caso puede ser que mi cuerpo funciona de esta manera y que está bien así, y que yo puedo aprender todo lo que me proponga, que necesito mi tiempo para aprender. Ustedes pueden hacer esta práctica pensando en estas palabras que quieren practicar. Luego hacer sus basureros. En toda la historia de Kid Power ha habido una gran creatividad y una gran variedad de tachos de basura que se han imaginado los alumnos, los participantes, los niños, los grandes. Y este que hacemos, que es el clásico basurero que hacemos con todo nuestro cuerpo, es el que primero enseñamos a los niños, pero también a los niños, por ejemplo, más grandes y que les da vergüenza hacer esto. Entonces, para recordar, se puede hacer este mini basurero de tapa flip top que con el mismo pulgar metemos la basura ahí. Agarramos, atrapamos la palabra con el dedo y la metemos ahí, con una sola mano, que puede ir escondida en la espalda, que puede estar adentro del bolsillo, y entonces nadie se entera de que yo estoy tirando a la basura esas palabras hirientes. También está el triturador para triturar las palabras, y también el contenedor, que yo puedo controlar con mis dos manos, con mis dos pulgares, para activar la tapa y echar grandes cantidades de palabras hirientes. Esa es la práctica que ustedes pueden hacer, eligiendo el basurero que quieran, eligiendo las palabras que sean significativas para ustedes mismos, y si practican en pareja, diciéndose uno a otro las palabras que cada uno quiere practicar. La novena técnica que vamos a aprender es el ayudante que se preocupa. Esta práctica, esta técnica nos ayuda cuando nos preocupamos demasiado, cuando nos preocupamos de una forma que no podemos controlar, que se nos va de las manos, y nos preocupamos por todo y no podemos parar, no podemos detenernos de preocuparnos. Entonces, Irene cuenta que ella se considera de estas personas, y como todas las personas que cuidan de muchas personas y se ocupan de muchas cosas, y entonces una vez su hermana le dijo: no te preocupes, yo voy a ser tu ayudante y me voy a preocupar por vos en vez de vos. Y eso realmente le ayudó, saber que frente a las cosas por las que se estaba preocupando, había alguien más que se estaba preocupando por esas cosas, y eso la ayudó a liberarse de esa carga de estar constantemente pensando en las cosas y preocupándose. Los niños también se preocupan mucho, tienden a preocuparse por las cosas, y podemos hacer esta técnica, la podemos hacer con un muñequito, con un títere de dedo que sea el ayudante que se va a preocupar. Entonces, hacerle acordar al niño cuando se está preocupando por alguien que ese ayudante es el que se va a ocupar de preocuparse por lo que él se está preocupando. Así que él se puede quedar tranquilo porque hay alguien más que está pensando en qué hacer con eso que a él le preocupa. También se puede tener una piedra, se puede dar ese encargo como ayudante a un objeto como una piedra, para que nos deslindemos de esa gran preocupación que nos generan las cosas. Esa es la novena práctica. La 10ª y última técnica es nada menos que la compasión. La compasión como técnica es algo que nosotros aplicamos para recordar no tomar de modo personal las cosas que las otras personas dicen, y recordarnos a nosotros mismos que nosotros también tenemos un mundo interno
lleno de pensamientos, de problemas, de formas de pensar, y que por lo tanto las otras personas también pueden tener diferentes situaciones que las llevan a tomar las cosas y a decir las cosas de una cierta forma. La compasión nos ayuda a recordar que todos, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, todos estamos bajo un estrés compartido, estamos viviendo situaciones difíciles, todos, y, y muchas veces las cosas que nos dicen o las cosas que decimos tienen que ver con problemas o con situaciones, con condiciones que cada uno está pasando y no necesariamente con el otro, con el que recibe esas palabras. Así que esta visión de la compasión es muy importante, muy poderosa, y en situaciones como las que estamos viviendo ahora es muy importante recordar estos aspectos de la realidad. Bueno, muy bien. Hemos terminado con estas habilidades, estas técnicas que queríamos compartir. Quiero agradecer, porque así lo ha hecho Irene en los webinars, a todas las personas que participan en este esfuerzo, que son muchísimas y no las puedo nombrar porque ni siquiera sé desde acá, desde la Argentina, cuántas personas están en este esfuerzo para llevar estas ayudas, estos webinars, estas clases que se van a dar en este formato online. Por eso también quiero recordarles que, como este es un esfuerzo que no es interactivo porque es un video, también tengan presente de esta información de contacto que se va a adosar a los videos, que recuerden que en KidPower siempre hay una mano tendida, que siempre pueden comunicarse por email, que siempre pueden extender sus consultas de una forma más personal y particular, contando algún problema que necesiten en una atención especial, y que visiten la página web donde hay muchos recursos. Se ha creado ahora una página especial dentro del sitio de KidPower Internacional, donde hay recursos exclusivamente creados en este tiempo de la pandemia para compartir de forma remota. También están los recursos que siempre están disponibles en la página, que son gratuitos y que son artículos y libros que se pueden conseguir, y muchas cosas se pueden consultar de forma gratuita en la página. Y en fin, esto es la forma en que nosotros nos hacemos más fuertes y más poderosos, estableciendo un contacto entre personas que sea lo más sólido y constante y real posible, a pesar de estar en la distancia, porque cuando son débiles nosotros no tenemos todo el poder que podríamos tener a disposición. También a nivel de comunidad, entre todos, mantenernos unidos, activos, conectados y preguntándonos unos a otros, estableciendo comunicaciones para ver nuestros afectos, nuestras personas que hace mucho que no las vemos, personas que viven solas y que a lo mejor necesitan nuestra ayuda, llegar a ellas preguntándoles simplemente cómo estás y puedo hacer algo por vos, puedo hacer algo para ayudarte, necesitas algo. Esto es lo que les pedimos, y si hay alguna herramienta de todas estas que les haya sido útil, también transmítanlas, enséñenlas a otras personas, a personas que ustedes consideren que les pueden ser útiles. También, como todo este esfuerzo es para poner a disposición estos webinars y videos y artículos y demás de forma gratuita, les agradecemos que hagan cualquier tipo de donación, cualquier monto de donación. Ninguno es muy pequeño, todo es útil para
para llegar a la mayor cantidad de personas posible con nuestras, clases, con nuestros recursos para ayudar a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Un abrazo para todos.